Hola amigos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial les compartiré una receta fácil, económica y deliciosa que pueden disfrutar en cualquier momento. Es una receta que requiere pocos ingredientes, pero que resulta en un postre sumamente vistoso, apetitoso y saludable. Se trata de una deliciosa combinación elaborada con mermelada casera preparada con pulpa de fruta fresca o congelada. El zefir es una delicia típica de Rusia y otros países de Europa del Este, que es un malvavisco suave y esponjoso. Preparar este exquisito postre es una tarea fácil y rápida que no requiere del uso del horno y tampoco necesita refrigeración. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás saludando. Además, comparte este hermoso tutorial con tus amigos para ayudar a que mi canal siga creciendo. El primer paso antes de empezar la receta es preparar todo lo que voy a utilizar. Necesitaré papel para colocar el centro de las flores. Utilizaré galletas de chocolate para luego rellenarlas con malvaviscos de frutos rojos. Preparo las mangas pasteleras con las boquillas que voy a utilizar. Preparo una cazuela con agua caliente para las mangas pasteleras con los malvaviscos. De esta manera podré mantenerlos suaves un poco más de tiempo antes de que se endurezcan. El siguiente paso es pesar todos los ingredientes. 160 gramos de agua fría. 11 gramos de agar-agar con un mínimo de 900 de fuerza. No se puede sustituir por gelatina. Remueve un poco y deja que se hidrate por unos segundos. Ahora agrego 200 gramos de mermelada de frutos rojos, la cual conseguí hirviendo 200 gramos de frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesas y grosellas con una cucharada de agua y una cucharada de azúcar. Una vez obtenida la mermelada, la pasé por un colador fino y la dejé enfriar. Junto la mermelada de frutos rojos con el agar-agar, mezclo para integrar y lo aparto por ahora para seguir pesando todos los ingredientes. Peso 270 gramos de azúcar que añadiré más adelante a la mezcla con los frutos rojos. En el bol de la batidora pesaré 80 gramos de claras de huevo, lo que serían las claras de 2 huevos grandes, pero en esta receta te aconsejo pesar los ingredientes para conseguir unos buenos malvaviscos. Aparte, en un vaso pesaré 80 gramos de azúcar al que le añadiré a las claras de huevo cuando estén montando. Una vez que tengas todo pesado y preparado, ya puedes servir el agar-agar con la mermelada a fuego fuerte. Remueve constantemente con unas varillas o espátula plana, de manera que recojas o remuevas todo en el fondo de la cazuela para evitar que el agar-agar se asiente y se queme. En la cazuela del baño María, una vez que haya hervido el agua, apaga el fuego y déjala tal cual. En la cazuela con agar-agar, fíjate bien, cuando empiece a hervir, le agregas los 250 gramos de azúcar, todo a la vez, y reduces el fuego a mínimo. Agrega media cucharadita de sal de frutas con sabor a limón. En este momento coloca un temporizador y enciende la batidora con las claras de huevo y bate por 1 o 2 minutos a velocidad media hasta conseguir una espuma como la de la cerveza. Añade el azúcar en 3 o 4 veces y aumenta la velocidad de la batidora. En este paso debemos realizar ambas tareas al mismo tiempo.
Batimos las claras de huevo hasta conseguir un merengue francés firme, mientras que removemos el almíbar hasta obtener una pasta espesa pero fluida. Esta receta se puede elaborar perfectamente con una batidora de mano. Te aconsejo utilizar una sola receta y no duplicar las cantidades, ya que te será difícil trabajarla con una batidora manual. Herví el almíbar durante casi 8 minutos hasta que se convirtió en una pasta espesa y alcanzó los 100 grados Celsius. Apago el fuego y así tal cual el almíbar hirviendo, lo agrego de poco a poco en forma de hilo a las claras que están batiendo a velocidad alta. Vuelvo a colocar el temporizador a 0 para que puedas guiarte del tiempo que dejo batir el zefir antes de apagar la batidora. También puedes guiarte viendo cómo cambia la textura del zefir, aumenta el volumen y observa cómo endurece poco a poco, envolviendo cada vez más la aspa de la batidora. No puede bajar más de 55 o 50 grados Celsius, ya que a menos temperatura endurece inmediatamente. A partir de ahora debemos movernos muy rápido. Debe quedar con la textura perfecta y brillante. Reúne todo el zefir en el centro, ya que los laterales se enfrían antes y endurecen. Por esta razón es importante tenerlo todo preparado. Llena las mangas pasteleras y deja espacio entre el zefir y la boquilla, así evitas que se forme un tapón y se endurezca. Llévalas al baño María con el fuego apagado. Solo lo utilizamos para mantener caliente el zefir mientras formamos las flores. Para las hojas yo utilizo colorante en gel verde neón. Coloco el zefir destinado a las hojas en una manga pastelera con boquilla para hojas.
Aquí te enseño la misma receta cambiando la mermelada de frutos rojos por mermelada de manzanas verdes. Quedarán unas rosas blancas divinas. Cubro con otro papel de color amarillo y coloco una fila de rosas de varios colores. Si no quieres utilizar colorante alimentario para teñir la flor entera, esta sería otra manera de conseguir flores en varios colores y con muy poco colorante en la capa exterior. Estos son polvos y tintes comestibles que se utilizan de esta manera. Los puedes agregar cuando el zefir está aún tierno, sin estar seco. De esta manera se pegará mejor el color y será más uniforme. Así es como debe quedar el malvavisco, seco por fuera y tierno por dentro.
Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que mis consejos te ayuden a conseguir unas flores igual de bonitas o aún más hermosas que las mías. Déjamelo saber en los comentarios, me hará mucha ilusión. En este tutorial paso a paso te enseñaré cómo elaborar impresionantes flores de zefir, incluyendo tulipanes decorativos hechos con jugo de manzana. Aprenderás a preparar un zefir ligero y esponjoso con una base natural, utilizando jugo de manzana para darle un sabor fresco y delicioso. También te mostraré cómo lograr la textura perfecta con agar-agar y cómo darle vida a tus creaciones con boquillas extra grandes para formar flores hermosas. Aprenderás a crear tulipanes de zefir con un acabado realista, empleando tonos naturales y métodos fáciles pero de gran impacto visual. Además, incluiré diseños de otras flores como lilas y rosas para que puedas crear un espectacular ramo decorativo que será el centro de atención de cualquier evento. Si eres principiante, no te preocupes, explicaré cada paso con detalle para que te sea fácil de seguir. También compartiré consejos y trucos para que tus flores queden perfectamente formadas y el zefir mantenga su forma y textura durante el proceso. Quédate conmigo y descubre cómo trabajar con zefir para crear estas hermosas flores decorativas con jugo de manzana. Este postre destaca por su delicadeza con una suavidad incomparable y un toque frutal que lo hace irresistible al primer bocado. No hay nada mejor que sostener en tus manos estas flores tan hermosas, disfrutar de su delicadeza y saborear cada bocado de su delicioso sabor con alegría. Lo mejor de todo es que el zefir es un postre sin grasas. Aunque tiene su dosis de azúcar, es una opción más saludable en comparación con otros postres llenos de crema o mantequilla. Y en cuanto a lo visual, ni te imaginas, estas flores no son deliciosas, sino que son tan espectaculares que parecen salidas de un jardín mágico. Disfruté muchísimo elaborando estas recetas y preparando este tutorial especialmente para ti, para que finalmente puedas aprender a elaborar estas maravillas que tanto hemos buscado. Y créeme, yo también estoy incluida en esta búsqueda. Aprender a hacer zefir no fue fácil, me tomó tiempo y cometí muchísimos errores, pero aprendí de cada uno de ellos. Hoy, con todo este conocimiento y experiencia, estoy aquí para enseñarte recetas probadas, perfeccionadas y llenas de amor. Espero que disfrutes tanto como yo al preparar estas flores de zefir y que si te gustan me ayudes a compartir este tutorial con más personas para que también puedan descubrir y disfrutar de este postre único. Gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje y creatividad. No olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo me sigues y compartir esta receta con tus amigos en redes sociales. Tu apoyo me ayuda a seguir creando contenido y a que más personas aprendan a preparar estas delicias artísticas. Comienzo la receta preparando todo lo que voy a necesitar. Primero organizo las boquillas. Aquí te muestro unas boquillas muy grandes y novedosas para nosotros, similares a las boquillas rusas tradicionales, pero hasta 2 o 3 veces más grandes. Coloco una de estas boquillas en una manga pastelera de tamaño extra grande, de aproximadamente 40 o 50 centímetros. Te enseño una forma efectiva de hacerlo. Asegúrate de encajar bien la boquilla presionando con firmeza. Luego, con mucho cuidado, utiliza un cuchillo afilado para cortar la manga justo a ras, donde comienza la boquilla. Es importante no cortar más arriba, ya que podrás correr el riesgo de que la boquilla se salga mientras formas los tulipanes, lo que podría dificultar el proceso. Utilizaré colorantes en gel de diferentes marcas para darle un toque vibrante a las flores. También quiero mostrarte unas boquillas que, aunque son del mismo número, no son exactamente iguales. Aquí tengo la boquilla número 874. Ambas son del mismo número, pero una tiene la apertura más fina y la otra un poco más gruesa. De igual manera te enseño otras boquillas como la número 124. Esta es la boquilla que utilizaré para crear la flor de lila y la otra la usaré para hacer rosas más delicadas y finitas. El siguiente paso es pesar todos los ingredientes. Necesitaré 70 gramos de clara de huevo,
70 gramos de azúcar blanca y 2,5 gramos de sal de frutas con sabor a limón, que es equivalente al bicarbonato de sodio, pero en su versión de sal de frutas. Seca bien el bol de la batidora y añade las claras de huevo, el azúcar y la sal de frutas. Reserva la mezcla por el momento. Por otro lado, con una báscula de joyería pesa 8 gramos de agar-agar. Si dispones de una báscula similar a esta, utilízala. Si no, puedes pesar el agar-agar con una báscula de cocina común. El agar-agar que utilizo tiene una fuerza de 900. Luego preparo una cazuela de fondo grueso y añado 200 gramos de azúcar blanca, 250 gramos de zumo de manzana y los 8 gramos de agar-agar. Mezclo un poco para incorporar bien los ingredientes y por último agrego 50 gramos de glucosa. El siguiente paso es encender el horno a una temperatura muy baja, a 50 grados Celsius, con calor arriba y abajo. Pone en marcha la batidora a velocidad alta e enciende el fuego para calentar el almíbar a fuego medio alto. Bate las claras hasta obtener una espuma similar a la de la cerveza. Luego detén la batidora y lleva el bol con las claras al horno y lo tapas con un trapo de cocina. Esto se hace para que se mantenga caliente, es un truco útil que ayudará a que se monte mejor. Cuando añadas el almíbar caliente, esto contribuirá a lograr una buena textura en la mezcla. Sigue hirviendo el almíbar durante unos minutos más. Cuando el almíbar alcance el punto de hilo, coloca nuevamente el bol en la batidora y mientras bates las claras a velocidad alta, ve añadiendo el almíbar poco a poco. Continúa incorporándolo de manera constante hasta que termines por completo. Aquí quiero destacar la importancia de estar atentos al proceso, ya que cada cocina puede afectar de manera diferente la elaboración del almíbar. Por ejemplo, no es lo mismo preparar el almíbar en una cocina de vitrocerámica o inducción donde el calor se reparte de manera uniforme, que en una cocina de gas donde el calor puede concentrarse más en los laterales de la cazuela. Esto puede hacer que el líquido se evapore más rápido y el almíbar se reduzca en exceso o incluso se queme. Por lo tanto, ajusta el fuego según el tipo de cocina que estés utilizando, adaptándolo a tus necesidades para garantizar que el almíbar se cocina de manera óptima y sin inconvenientes. Sigue batiendo hasta que la masa de zefir forme un hoyo en el centro y las aspas de la batidora queden completamente cubiertas de la mezcla. Esto indica que la masa está firme en 50 grados Celsius y en su punto perfecto para empezar a plantar los tulipanes. Esta textura extra firme es esencial para obtener resultados ideales. Cuando retires la masa de las aspas de la batidora, hazlo con cuidado. Usa una espátula de silicona y evita golpear las aspas, como podríamos hacer con otras preparaciones, ya que esta masa es tan densa que podría dañarlas. Observa qué hermosa y firme está la crema, perfecta para trabajar. Ahora es momento de actuar con rapidez.
Si deseas dar diferentes tonos de color, aparta una porción pequeña de la crema, añade el colorante deseado y mezcla bien. Llena la manga pastelera con esta mezcla. Luego toma casi toda la masa principal, pero reserva una pequeña cantidad. A esta parte añadimos colorante verde, mezclamos y tapamos el bol para conservar el calor llevándolo al horno a baja temperatura. Así estará lista para usar en los detalles finales. Comienza formando tulipanes de la siguiente manera. Coloca la boquilla recta sobre la base donde vas a trabajar los zefir. Presiona con firmeza y de manera constante mientras subes, ajustando la altura de la flor al tamaño que desees. Cuando alcances la altura adecuada, deja de presionar y retira la boquilla con cuidado. Si eres principiante, este paso puede resultar un poco complicado al principio, pero con práctica y dedicación pronto dominarás la técnica. Verás cómo empiezan a salir flores hermosas tan bonitas como las mías o incluso mejores. Todo es cuestión de paciencia y amor por lo que haces. Con esta receta y estos ingredientes, en una sola preparación logré hacer 13 tulipanes completos con sus respectivas hojas, además de algunas hojas extra. Aquí te muestro cómo el zefir que quedó en las aspas de la batidora ya se ha endurecido por fuera, pero sigue tierno y suave por dentro. Está delicioso y a los niños les encanta disfrutar de estos trocitos. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo era niña y mi madre preparaba alguna crema, siempre nos daba las aspas de la batidora, la espátula o el bol para recoger hasta el último poquito. Y claro, lo devolvíamos impecable, súper limpiecitos. Hoy en día a veces hago lo mismo con mi niño. Son estos pequeños momentos que crean recuerdos hermosos y nostálgicos. Aquí te presento la siguiente receta utilizando otra boquilla súper grande para crear un diseño diferente. La receta base sigue siendo la misma. Ahora te enseño cómo teñir la mezcla, llenar la manga pastelera y formar tulipanes hermosos. Si al levantar la boquilla algún pétalo se desprende, no te preocupes. Simplemente con mucho cuidado, utiliza tus manos para recolocarlo en su lugar si es posible.
Para las hojas, coloca el zefir verde en una manga pastelera más pequeña, esta vez sin boquilla, y corta la punta de la manga de la forma que necesites. Ve agregando hojas a cada flor para complementar el diseño. Si te sobra masa de zefir, aprovéchala. Puedes formar hojas adicionales sobre trozos de papel o directamente en la misma bandeja. Siempre es útil tener hojas de más, ya que al montar los ramos ayudan a rellenar los huecos y hacen que el resultado final sea aún más espectacular. Ahora vamos con la siguiente tanda en la que preparé el doble de cantidad de zefir. Aquí te enseño cómo trabajar rápidamente con esta cantidad, ya que al ser mayor no es recomendable hacer flores pequeñas ni demorarse demasiado porque el zefir endurece muy rápido. Para esta tanda utilizo una boquilla muy grande y como truco pinto el interior de la manga pastelera con colorante en gel de tonos verde y rojo utilizando un pincel. Luego la lleno con la mitad de la masa blanca. También reservo un poco de zefir en otra manga pastelera equipada con una boquilla rosa más pequeña para elaborar detalles adicionales. El zefir sobrante lo tapo y lo mantengo en el horno a una temperatura muy baja para conservar su textura y evitar que se endurezca mientras trabajo. Esto me asegura que todo el zefir esté en óptimas condiciones al momento de usarlo. Formo los tulipanes en tonos rojos y verde y quedan preciosos. De hecho, serían perfectos para decorar la mesa de Navidad con su apariencia festiva y elegante. Ahora te muestro cómo hacer rosas pequeñas. Como puedes ver aquí, algunas salen perfectas y otras un poco alargadas. Esto puede ocurrir por dos razones. Quedan huecos de aire dentro de la manga pastelera o al levantar la manga pastelera sigues aplicando presión. Para solucionarlo, limpia la boquilla, asegúrate de que la masa fluya uniformemente y sigue practicando. No te rindas nunca, por favor. Con paciencia y dedicación lograrás que tus flores queden hermosas y llenas de vida. Saco el bol con la masa sobrante del horno. Como suele formarse una ligera película en la superficie, mezclo bien para que la masa de zefir recupere su textura cremosa. De inmediato paso la masa a una manga pastelera sin boquilla. Luego, sobre unos papeles, formo pequeños montones que utilizaré como centros para mis futuras rosas y flores de lila. Este paso es clave para mantener todo listo y optimizar el tiempo al crear las flores decorativas. Dejo que los montones descansen y se endurezcan por unos minutos mientras preparo otra tanda de masa de zefir, esta vez una ración. Esto me permite seguir trabajando de manera continua y tener todo listo para crear más flores hermosas. Coloco el zefir en diferentes mangas pasteleras, cada una con su respectiva boquilla, y añado distintos tonos de colorante en gel directamente dentro de las mangas. Este método permite obtener flores con tonos más intensos o degradados dependiendo de cómo se mezclen la crema y el colorante dentro de la manga. Es una forma sencilla y creativa de lograr flores con variaciones de color, dando un efecto único y realista a cada una.
Mientras elaboro la última tanda de flores, quiero guiarte sobre algunos de los ingredientes que utilizo en esta receta. He notado a través de los comentarios que me dejan en otros tutoriales de zefir con mermeladas en mi canal que a veces tienen dificultades para encontrar algunos de los ingredientes principales, los cuales no se pueden sustituir. El agar-agar no puede sustituirse por gelatina. La principal diferencia entre el agar-agar y la gelatina para zefir radica en su origen y propiedades. El agar-agar es un gelificante vegetal derivado de las algas marinas, mientras que la gelatina proviene de colágeno animal. El agar-agar tiene una mayor capacidad de gelificar y se mantiene firme a temperatura ambiente, lo que lo hace ideal para el zefir, ya que le da una textura más sólida y estable. Además, el agar-agar es perfecto para personas que siguen dietas veganas o vegetarianas, ya que no contiene productos de origen animal. En cambio, la gelatina suele ser más suave y se derrite con facilidad a temperaturas más altas, lo que puede afectar la estabilidad del zefir y no se maneja adecuadamente. En resumen, para el zefir, el agar-agar es preferido por su capacidad para mantener la forma y su origen vegetal. El agar-agar se conoce por varios nombres según la región. Agar o agar-agar, nombre universal. Gelatina vegetal, alternativa de la gelatina animal. Kanten, nombre japonés. Quinagras en India y Asia. Goma agar o polvo agar en países de habla hispana. En Argentina y Brasil, el agar-agar generalmente se encuentra bajo el mismo nombre o gelatina vegetal. En América Latina se usa principalmente en término agar-agar o gelatina de algas en tiendas naturales, dietéticas o de repostería. Se encuentra en polvo, varas o copos en tiendas de productos naturales, asiáticos o de repostería. Si no lo encuentras, prueba en tiendas online o supermercados grandes. La sal de frutas con sabor a limón es un compuesto efervescente utilizando como antiácido. Contiene bicarbonato de sodio, ácido cítrico y saborizantes que le otorgan su característico sabor a limón. En distintos países se conoce como, en Argentina, sal de frutas o marcas como Eno, México, sal de uvas picot, Portugal, Eno, sal de frutas o productos similares disponibles en farmacias. Busca sal de frutas en farmacias o supermercados. Si no encuentras una versión con sabor a limón, puedes sustituirla mezclando bicarbonato de sodio con jugo de limón fresco. Esta alternativa funciona perfectamente en la receta. Vuelvo a dividir la masa de zefir y la tiño en diferentes colores. Luego preparo varias mangas pasteleras. Como puedes ver, no empujo la masa hasta el final de la manga, ya que de esta forma evito que el zefir se endurezca cerca de la boquilla, lo que dificultaría retirar el tapón. Inmediatamente después coloco las mangas pasteleras en el horno caliente para mantener la masa en su mejor estado. Elabora también flores más pequeñas como rosas tipo capullos. Estas flores te ayudarán a hacer que tu ramo o caja de elaboraciones comestibles sean aún más bonito y especial. Como puedes ver, aquí ya tengo todo listo y lo dejo descansar a temperatura ambiente entre 12 y 24 horas. Al día siguiente, mezcla partes iguales media taza de maicena y media taza de azúcar glass. Espolvorea cada flor con esta mezcla usando un tamiz o un pincel para eliminar el exceso y darles un acabado más limpio.
Si deseas darles más color a tus flores, puedes usar colorante en polvo. Estos polvos se pueden utilizar tal cual o si prefieres un tono más suave, puedes mezclarlos con un poco de maicena. Una vez listas, coloco las flores en cajas o sobre fuentes para mostrarte distintas formas de presentación. Estas flores se conservan en óptimas condiciones entre una semana y 10 días, siempre guardadas en recipientes herméticos para mantener su frescura. Espero de corazón que este tutorial llegue lejos, que mi esfuerzo sirva para que muchos de vosotros mejoréis la técnica y os animéis a elaborar este hermoso postre. Si no todos, al menos muchos de vosotros compartiréis este tutorial para que más gente lo conozca y mi canal siga creciendo. Gracias a ti.